Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Infotecarios Podcast. Es un gusto para mí saludarlos a la hora que nos escuchen y en donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos sean a este podcast. El día de hoy Santiago lamentablemente no nos va a poder acompañar, pero me acompaña por aquí mi buen amigo Antonio Espinosa. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Saúl? Muy bien, buenos días, bienvenidos aquí a Infotecarios. Y también mencionar por aquí que nos acompaña un súper amigo, compañero de trabajo, de guarapeta y de fiesta y de muchas otras cosas más. Mi buen amigo Iván Valderrama. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola Saúl, hola Antonio, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? En Infotecarios Podcast. Y bueno, mencionar también por ahí que Iván en algún momento ha estado formando parte de Infotecarios y bueno, también de alguna manera hemos colaborado hombro con hombro en algunos sitios de trabajo y ha sido un honor y un placer colaborar con Iván, que es un excelente profesional y bueno, todo su currículum le respalda al respecto. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, es un placer para mí. Bien, bueno, Antonio, Iván, pues el día de hoy vamos a comentar algunos puntos por ahí que Iván de los cuales Iván nos va a comentar un poco y verse un poco sobre temas de higiene digital, o no sé si a ustedes les ha pasado por ahí, incluso yo por ahí en alguna charla que daba mencionaba que hoy en día cuando sales de casa te olvidas del teléfono del teléfono móvil y parece que se te está olvidando algo, como cuando olvidaba las llaves anteriormente tienes una sensación por ahí como de que te falta algo, ¿no? Entonces, Iván, cuéntanos un poco, pues para comenzar, ¿cuál es el contexto? ¿A qué le llamamos higiene digital? ¿Qué hay por ahí al respecto sobre el tema? Vale, pues yo entré a este tema de la higiene digital principalmente por la privacidad de información. Creo que ese ha sido el inicio o el recorrido por medio del cual yo empecé a adentrarme en el tema de la higiene digital, que pues sí efectivamente hace parte de un contexto muchísimo más amplio de una realidad y es el impacto de las tecnologías digitales o tecnologías de la información, como quieran que se les llame, en la vida cotidiana de las personas. Como bibliotecólogo, siempre me he encontrado como comprometido con entender cuál es el impacto de las tecnologías más allá de los beneficios que son obvios en los procesos de la vida y en los procesos del trabajo particularmente, en donde uno siempre usa estas tecnologías que para mejorar los procesos, que para mejorar algún servicio en particular, y en otros contextos de la vida personal, que para estar más conectados con la familia, que para, ya sea, y también por temas propios personales, que quiero tener un álbum en internet, entonces lo publico en Instagram o lo tengo guardado en mi Google Fotos o lo que sea. Pero digamos que ha venido un poco a la discusión, digamos, de las altas élites de tecnología, también conocido como Silicon Valley, donde se ha hablado de los impactos secundarios, de los efectos secundarios de la tecnología en las personas, y es que no son efectos secundarios que valga la pena obviar al momento de hablar de tecnologías y hablar de lo más cotidiano, como son los celulares, como son las redes sociales, etc. Entonces, pues que los impactos son varios, son efectos secundarios de tres pilares principales, que es uno, el impacto en la democracia, que ha sido altamente reconocido con el caso de Cambridge Analytica. Claro. El impacto en las relaciones interpersonales. Es claro que a todos nos ha pasado que nos vemos con un buen amigo, puede que no lo hayamos visto hace 2 años y seguro va a haber un momento en que los dos saquen el celular y no se hablen. Entonces eso cambia las dinámicas completamente de la sociedad y hasta cierto punto como que está minando la naturaleza de las relaciones personales.
porque pues le estamos prestando más atención a un aparato, que claro, que puede que al otro lado esté otra persona, pero lo estamos pasando por encima de alguien que tenemos en el ahora, ¿sí? Y en el mismo Claro, espacio. incluso tú sales al súper o al centro comercial o incluso a comer a algún restaurante y hay muchas ocasiones en las que logras ver a una familia en la cual los 3 o 4 integrantes de la familia, todos están comunicándose de alguna manera, pero ya no de forma oral, sino que están todos a través de la pantalla, ¿no? Y bueno, se Eso vuelve es. un poco alarmante, me parece. Sí que lo es muy alarmante. Y es algo que, repito, no es algo que me esté interesando a mí particularmente y tampoco es una intención de satanizar las tecnologías digitales porque no es el propósito. El propósito, digamos, es concientizarnos un poco más respecto a cuáles son los efectos que estamos recibiendo de estas tecnologías y entender con qué propósito han venido siendo diseñadas. Y pues me faltaba mencionar anteriormente de los 3 pilares que mencionaba, que uno está impactando a la democracia, otro a las relaciones interpersonales y otro a la atención de las personas. Cada vez nos está haciendo más difícil concentrarnos en nuestras tareas particulares. El tema de que seamos cada vez personas más multitasking es bastante dudoso. No, Había por el ahí tema... algunos estudios, ¿no? Que decían que Eso realmente es. no somos multitasking y que es muy complejo realmente esta situación, que realmente enfocados a una sola actividad, eso es lo que me parece, ¿no? Eso es, sí, no se restringe a unos estudios o no se restringe tampoco, porque muchas veces también hay unas cuestiones ahí de género que dicen que las mujeres sí pueden y los hombres no, pero realmente creo que no pasa por ese tipo de casos y sí que ahora estas compañías, como decía anteriormente, estas startups o grandes compañías, Google, eh, Apple, Apple, Facebook, etcétera, pues claramente se están centrando en los datos, eso ya pues no es ningún secreto para nadie, a pesar de que todavía sigue siendo un tema bastante abstracto, pero todas esas empresas le están apuntando a una economía de la atención, que es el otro pilar que quería mencionarles a ustedes, que es una economía en la que se entiende la atención de las personas como un bien que está escaso y claro, que el diseño de estas aplicaciones y de las tecnologías, de muchas de las tecnologías que miran estos 3 pilares, le apuntan es a la atención de las personas para que pasen más tiempo dentro de esas redes, pasen más tiempo gastando su tiempo allí, así sea solo bajando la pantalla. Sí, yo escuchaba por ahí de un caso de una persona ya mayor, incluso creo que era una entrevista por ahí en la cual retaban a la gente y les preguntaban cuánto tiempo pasaba. Y realmente es que es un acto que se ha vuelto de alguna manera inconsciente, me da la impresión, porque nosotros creemos que lo que vemos muy poco la pantalla y en realidad es que una vez que comenzamos a medir el tiempo que le dedicamos a la pantalla como tal de cualquier dispositivo, llámese computadora, teléfono móvil o inteligente, tablet, etcétera, va incrementando mucho. Incluso dejamos a un lado el consumo de contenidos a través de la televisión, aunque sigue siendo una pantalla, pero vamos mucho más al aspecto interactivo, por llamarlo de alguna manera. Y en este caso, en ese reto, al final la gente comenzaba a darse cuenta que termina dedicándole más tiempo del que se imagina a la pantalla y está viendo mucho más tiempo su dispositivo móvil en mayor medida. Si uno pensaba que uno le dedica 1 hora al día y la verdad es que termina siendo mucho más, 2 o 3 veces más lo que uno le dedica a este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, incluso creo que por ahí los mismos sistemas operativos, tanto de Android como de iOS, el de Apple, han lanzado por ahí ya aplicaciones que te permiten de alguna manera controlar un poco, porque se vuelve incluso, me da la impresión, adictivo, ¿no? El estar viendo la pantalla, aunque no tengas nada que hacer, ¿no? Incluso esta actividad repercute en los usuarios y en la misma funcionamiento de la biblioteca, porque si bien, como han mencionado, traen el celular, el dispositivo, la tablet en la mano,
ya la interacción con el bibliotecario a veces ni siquiera tienen ellos los recursos lingüísticos para comunicarse con el bibliotecario. Es más fácil que te enseñen la pantalla, el móvil y tú lo leas a que se haga la interacción entre usuario y bibliotecario también. Mira, esa interacción no la había analizado anteriormente y sí que estaría bueno hacer por ahí algún tipo de investigación de cómo se están comunicando los usuarios con los bibliotecarios y bueno, seguro también viceversa. Ahora que tocas el tema de las bibliotecas, que creo que hacen parte de la solución, pero también pueden llegar a ser parte del problema, es que pues sí creo que, digamos, desde un punto de vista más personal y profesional respecto a lo que opino de las bibliotecas en general, es que muchas veces se le apunta pues como una biblioteca tecnócrata en la que el centro es la tecnología y no el usuario, ¿no? Entonces, como que en esta medida pienso que respecto a estos temas de higiene digital, que es como el término que más me gusta a mí porque es como innovador y está centrado en el autocuidado, también se le conoce como bienestar digital, ¿no? Son como conceptos paralelos o sinónimos, llamarlo de alguna otra manera. Y entonces pienso que las bibliotecas sí tienen un juego, un poder muy importante en este entramado, en esta problemática, y es que creo que pueden apuntarle a formar a las personas. Esto es lo que, digamos, yo creo que debería también hacer parte de una alfabetización digital de las personas, siendo una política, debería ser como una política de alfabetizar a las personas en ser conscientes de la tecnología, ser conscientes que esa tecnología les puede estar afectando su atención, les puede estar afectando sus relaciones interpersonales y de igual importancia, dependiendo del punto de vista que uno tenga, para mí es muy importante el tema de la democracia, el tema de las noticias falsas, de las burbujas en las que estas redes nos meten muchas veces que no nos dejan salir de nuestro propio punto de vista. El hecho de, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que es un poco fatal las recomendaciones que hace YouTube. Cuando ustedes tienen el autoplay activado en YouTube, que ustedes pueden estar viendo un video de un político que les guste, pues el autoplay va a ser de videos que hablen bien de ese político. Ustedes no van a ver ningún video que hable mal de ese político. Entonces, esto nos mete en unas burbujas en las que posteriormente salimos y terminamos, bueno, no les pongo un caso gringo que seguro todos lo conocemos, acá en Colombia claramente pasa mucho, pero por ejemplo en Estados Unidos, este tipo de burbujas digitales que se crean alrededor de las tecnologías digitales, de toda la información que recibimos, es que todos terminen diciendo que Hillary Clinton era una corrupta. Entonces todo el mundo decía, no, es que Hillary Clinton es una corrupta. Pero nadie de ese mundo que decía que Hillary era una corrupta, nadie decía que Trump era un racista o que Trump era un machista, ¿sí? Les era algo totalmente extraño pensar que él era alguna de esas dos cosas, porque en su burbuja digital nadie hablaba mal de Trump. Entonces, de esa manera, pienso que las bibliotecas, o más bien en ese contexto, pienso que las bibliotecas sí tienen un rol muy importante en el proceso de alfabetización digital y también en apuntarle a servicios un poco más innovadores en la medida de que se le apunte a servicios sin tecnología. Por ahí había unas tendencias precisamente de la IFLA en las que ahorita no recuerdo cuáles eran esas tendencias, en las que decía, por ejemplo, que las bibliotecas pueden apuntarle a servicios de salas que no tengan ni Wi-Fi, que no se pueda usar dispositivos electrónicos y que sean un poco retroceder, sin tener el aspecto negativo de la palabra retroceso, retroceder en el tiempo y volver como a esas bases en las que era posible concentrarse en una sola cosa y no teníamos
10 avisos distintos de cosas que nos podrían interesar o cosas que queremos o que necesitamos o queremos comprar. Entonces, digamos que la biblioteca también, de una manera, llamémoslo híbrida, le puede apostar a servicios sin tecnología digital. Fíjate que ahorita que lo comentas, les voy a comentar un caso de éxito que tuvimos aquí en la biblioteca. Se nos ocurrió ponerles una máquina de escribir en una mesa y le pusimos la actividad Todos somos escritores, cuéntanos tu historia y continúa la del antecesor que estuvo. Y entonces los chicos se sientan, muchos obviamente, como es aquí biblioteca universitaria, son jóvenes que no saben o no conocieron la máquina de escribir, no como otros de la edad de Saúl, que ya hicimos tarea ahí en estas máquinas. Y los muchachos, no, yo también arranqué con la máquina mecánica, y los muchachos se sorprendían. Sí, y ha sido un éxito de que han hecho historias y lo tenemos archivado, todo lo que han escrito, como una especie de cuento en cadena consecutiva, y les ayuda a fijar su atención, les ayuda a desarrollar la escritura, y la verdad es que ha sido un éxito aquí en la comunidad universitaria, y yo creo que sí le debemos de apostar en ese sentido. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, yo creo que si bien en la biblioteca hay, bueno, hablando de la biblioteca universitaria, hay servicios de búsqueda de información, servicios digamos, de evaluación de la información, de citación. Pienso que también algo que está faltando es enseñarle a las personas a concentrarse. Es increíble, pero yo me acuerdo que en la universidad, cuando estaba estudiándola, se hablaba de la procrastinación, ¿no? Que es empezar a hacer otras tareas que pueden ser igual importantes, pero no es lo que yo tengo que hacer en ese momento en particular. Y eso se veía como que era algo bueno, como que, mire, usted tiene que hacer este trabajo final para que pase la materia y se gradúe y cambie de semestre, pero vea, si hace alguna de estas otras 3 tareas, le puede ir bien en esta otra cosa que está por allá, que puede interesar o no. Entonces, como que el problema de la atención es realmente un problema. Es un tema que se está enmarcando en esto de la economía de la atención, y que es por lo que los diseñadores de todas estas apps están trabajando para eso, ¿sí? Para que las personas pasen más tiempo en las aplicaciones y obviamente se obtengan más datos, y a partir de esos datos se puedan ofrecer más publicidad, otros servicios, etc. Entonces creo que el negocio es redondo, obviamente, pero digamos que más allá de eso es ser uno consciente de lo que necesita, enfocarse realmente en lo que uno está tratando de trabajar, tratando de hacer, si quiere estar pasando tiempo con la familia, o si quiere estar trabajando en la oficina, o si quiere simplemente no hacer nada, pues no haga nada, o haga nada más bien, y no esté pues ahí bajando la pantalla sin ser coherente. Y pues ahí sí es un poco la idea de esta sociedad, un zombie, que estamos pegados a los celulares y que no nos miramos a las caras. Entonces es como apostarle a esa concientización desde nuestra profesión. ¿Tú qué recomendarías para tratar de llegar a esa conciencia, a ese darse cuenta que estás pasando mucho tiempo en un dispositivo, y cómo ser consciente de que debes de reducir los tiempos, o de medir un poco más los tiempos que dedicas a un dispositivo, a una serie de dispositivos? Mira, al respecto hay muchísimas soluciones, hay múltiples. Eso sí, desde unas muy estrictas, como es cerrar las redes sociales, a la cual el 90% no es capaz, no somos capaces. Bueno, la cierras y te causa ansiedad incluso, ¿no? Es terrible. Y te aparta
de la sociedad, es inevitable, pero te aparta de la sociedad. Entonces creo que yo personalmente no soy como de esa línea, un poco estricta respecto al tema. Hay personas que sí efectivamente no hacen todo lo posible por no tener que enviar un tweet o compartir su usuario de Instagram, sino más bien hacerlo a través de un correo electrónico encriptado. Pero pues bueno, yo no soy tanto de esa línea, soy más de la línea un poco más central, en la que uno pues depende de uno. Realmente ahí sí no es entrar en un discurso de ser consciente de uno y como del espíritu, pues porque esa es otra línea con la que no estoy muy de acuerdo, porque creo que se va también mucho a lo etéreo y no creo que vaya por ahí el discurso, sino es sí ser uno consciente de que, bueno, la tecnología la necesito las redes sociales, pero sí es efectivamente controlar los tiempos. Creo yo, hay diferentes estrategias del color, estrategias del color, no, sino unas teorías del color en las que claramente los diseñadores de las apps y los diseñadores gráficos de las apps han diseñado aplicaciones atractivas al ojo humano. Entonces, por eso yo creo que Instagram ha sido tan exitoso. El solo logo de Instagram trae todos los colores del arco iris. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, yo puedo colocar mi celular en blanco y negro y les puedo asegurar, yo lo he hecho, que el celular le pierden el gusto en un día. Porque ha sido también diseñado todo este tema de los colores que llaman mucho la atención y a uno como que lo recuerda. Uno ve el logo de Instagram y de uno quiere abrir la aplicación. Entonces, soluciones como eso lo tienen los celulares Android y los celulares iOS. Tienen la facilidad de poner el celular en blanco y negro y eso reduce el tiempo de uso. Otra es, por ejemplo, que haya momentos en los que esté prohibido usar el celular o que yo me ponga limitaciones al uso del celular. Entonces, que por ejemplo, estoy en el trabajo y lo uso o normal, pero llego a la casa y si mi prioridad es mi familia, pues en la casa no uso el celular. O momentos clave, ¿no? La hora de la cena, Tal cual. una hora dedicada para platicar entre los miembros de la familia. Eso es. Digamos que eso a modo personal. A modo personal también creo que el tema de la privacidad es fundamental. Ser consciente de a quién le estoy compartiendo mi ubicación, ser consciente de en dónde está registrado mi correo electrónico, ser consciente de los ataques de hackeo que ha habido a nivel mundial. Ahorita hay muchas herramientas. Firefox tiene una en la que yo puedo colocar que se llama Firefox Monitor, en donde yo coloco mi correo electrónico y me dice si ha sido hackeado. Yo creo que ese tema de ser conscientes de a quién le compartes tu geolocalización es muy complejo, porque incluso hay ocasiones en que la misma aplicación, sin que tú te des cuenta, lo estaba enviando a la nube o a donde sea, ¿no? Y pasa incluso con Google, que a mí me ha sorprendido en algunas ocasiones el mismo Google que me dice, tú estuviste en estos 5 sitios durante la última semana. Y eso es escandaloso realmente, porque está guardando todas las posiciones en las cuales yo estoy. El que me quiera vender algo, el que quiera detectar mi forma de vida, mi vida cotidiana, etcétera, se vuelve grave. Y bueno, en países como de Latinoamérica, que el tema de seguridad se vuelve un punto, un escalón mucho más arriba, se vuelve más escandaloso aún, porque eres sujeto, eres un blanco fácil para un aspecto de secuestro, asalto, etcétera, ¿no? Entonces es muy complejo el ser consciente de que tu mismo dispositivo móvil tiene activado la geolocalización y la puede compartir sin que tú te des cuenta, ¿no? Sí, ahí yo creo que la discusión va un poco más a cuáles son tus prioridades. ¿Sí? Para muchos su prioridad será la privacidad, para otros será las relaciones interpersonales, para otros será el tema que les mencionaba de la concentración, de tener la capacidad de concentrarse en una sola cosa.
Como que depende de lo que, de yo que estoy viendo que la tecnología me está impactando de manera negativa para trabajar en esa línea. Por eso al inicio de la conversación yo les decía que pues yo había empezado este tema por la privacidad. La privacidad siempre me ha interesado, pero ya posteriormente uno empieza a ver que no, que la privacidad es a partir de datos, pero esos datos ¿cómo se obtienen? Pues porque tienen nuestra atención. Y al tener nuestra atención, pues nosotros estamos desatendiendo nuestras relaciones personales y que bajo esa misma atención nos están mandando información falsa sobre los políticos, sobre las realidades. Ahorita, pues recientemente las fake news, ¿no? Sí, las fake news, el tema del Amazonas, empezaron a publicar fotos que no eran del Amazonas. Bueno, en sí, México ha pasado también, colocaban la frontera norteamericana y decían que era la frontera con Guatemala, ¿no? En algún momento ríspido de la relación bilateral, ¿no? O sea, cosas así. En anteriores podcasts hemos comentado la responsabilidad que tomemos nosotros como bibliotecarios en la formación de usuarios, en acercarlos a los servicios electrónicos de consulta o de referencia que los lleven a noticias reales, verídicas, que estén sustentados por una editorial, ¿no? Ese creo que es un compromiso que debemos tomar nosotros en cuanto a los muchachos que recibimos diariamente, porque si bien pueden ser noticias chuscas, también pueden terminar, acabar o destrozar una vida. Eso es una realidad cruel, pero es una realidad, ¿no? Sí, 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 total. Realmente es como lo que les digo, como que uno puede hablar de muchas cosas en relación al impacto de las tecnologías en la vida de las personas, que creo que son estos tres pilares fundamentales que les mencionaba: las relaciones interpersonales, la democracia y la atención, nuestra atención, donde estamos enfocando nuestro tiempo, donde estamos gastando nuestro tiempo, que pues es un bien que se agota. Entonces, creo que depende un poco de cada persona decidir qué cree que es lo que más le está afectando para empezar a tomar acción en relación a eso. En primera instancia, creo, a nivel personal, creo que es por donde se tiene que empezar, y ahí es donde creo que viene un poco el rol de las bibliotecas en ser uno de esos agentes comunicadores de estas realidades. Y posteriormente, y bueno, paralelamente, ya hay muchas organizaciones que se están encargando de popularizar el impacto de las tecnologías en temas sociales, como son las relaciones entre las personas y cómo está afectando nuestras democracias, porque realmente sí que las está afectando. Acá en Colombia hay realidades muy en línea de esto. Seguramente ustedes han escuchado por ahí el tema de cómo impactaron las noticias falsas en el proceso de paz que hubo acá en Colombia, cómo impactaron las noticias falsas en el Brexit en Gran Bretaña, cómo impactaron las noticias falsas, de nuevo repitiendo el tema de la elección de Trump. Y creo que sí, esos son problemas ya mayores. Creo que ahí ya estamos hablando de temas mucho mayores. También creo que por lo mismo se tiene que empezar desde cada uno, y que cada persona esté consciente de qué vida digital está llevando, para que esa vida digital no le esté afectando su vida presencial, llamémoslo vida real. Pues finalmente la vida digital también es real, pero cómo no dejar que esa vida digital predomine en esa vida social que uno tiene y en esa vida personal, porque también lo mismo, las redes sociales, su propósito es conectarnos, pero también es una manera también de aislarnos. Como que también hay muchos estudios en que las redes sociales nos aíslan. Entonces, como que si se dan cuenta, los diferentes temas se van conectando y van resultando en nuevas conversaciones. Por eso decir que empezar por un lado es muy complicado. Yo empecé por el lado de la privacidad, porque fue por ahí donde mi interés personal se fue dando.
pero de ahí en adelante fue que llegué al tema de la higiene digital y del autocuidado, del autocuidado de mi persona en lo digital. Pero bueno. Las bibliotecas, ¿qué crees que pueden hacer en este sentido de cómo promover la higiene digital? Las bibliotecas y los profesionales de la información, claramente. Pues yo creo que es que tenemos una ventaja y es que sabemos cómo funciona la información. Eso es una ventaja conceptual que nos da años luz sobre otros enfoques o profesiones o carreras, si se le quiere llamar. Y es que al entender cómo funciona la información y también hacer un esfuerzo de cómo funcionan los datos en el mundo digital, creo que la creatividad que se puede tener desde una biblioteca para apuntarle a un mejor uso, a un buen uso de las tecnologías es mayor. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahorita el servicio que mencionaba Antonio, bueno, que fue como una actividad con la máquina de escribir, pues, ¿qué pasa si se le llama a una habitación la habitación de la escritura o la sala de la escritura si alguien está escribiendo algo y que tenga solo máquinas de escribir? ¿Sí? Entonces, si las personas quieren terminar su tesis, pues métanse a esta sala porque si no, por los lados se van a demorar 6 meses más. ¿Sí? Entonces estaría como bueno reimaginar una biblioteca sin tanta tecnología y sí con más servicios que apoyen al estudiante y bueno, a los usuarios a hacer uso de la información de manera responsable, enfocada, que no afecte su persona en lo digital, que no afecte sus relaciones interpersonales, etc. Sí, que al final no perder de vista que la tecnología es una herramienta y que como herramienta así se debe. Claro, no vino a retomando lo solucionar. que mencionaba Antonio. Claro, Antonio mencionaba que esto puede acabar con la vida, con las vidas. Incluso en México hay un caso, una fake news de un cantante de un grupo de rock. Por ahí posteó que había sido víctima de violación y al final el tipo terminó suicidándose. Entonces, es muy grave realmente las fake news cuando llegan a este punto, ¿no? Sí, sí, ahí ya son temas ya psicológicos, que es la salud mental de las personas. Y sobre Y las todo, nuevas enfermedades, ¿no? destacar que las redes sociales no son redes jurídicas. O sea, hoy en día se juzga peor, se condena y se incrimina a través de las redes sociales. Ya los recursos jurídicos los están dejando a un lado y ya tu misma comunidad es quien juzga, condena y acusa, y realmente creo que se está perdiendo el objetivo primordial de las redes sociales, ¿no? Eso también es un compromiso para nosotros como bibliotecarios, el poder tener la capacidad de comunicarles adecuadamente a los muchachos y de alguna forma también orientarlos al uso de las redes sociales. Sí, el buen uso de las redes sociales, los momentos en que usar una red social, entender cómo funcionan las redes sociales, entender que estas funcionalidades que dicen te podría interesar no son funcionalidades inocentes que buscan informarte más. No, ese no es el objetivo. El objetivo es mantenerte concentrado dentro de la aplicación. Por eso si ves, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces, por ejemplo, veo que estoy viendo cuando ganó la selección Colombia, pues el resto de videos que vienen enseguida son las otras victorias que tuvo la selección Colombia, entonces, pues claramente los voy a querer ver. Entonces, claro, así funciona con todo. Entonces, es entender un poco los algoritmos que al momento de ponerlos en duda hay mucho de qué hablar y es que mucho y nada de qué hablar porque es que no sabemos cómo funcionan. Son algoritmos. Son el consumismo, la verdad. Son algoritmos en la sombra que no sabemos cómo funcionan y que por lo mismo hay que ser precavidos y entender que no están ahí de manera inocente. Bien. Bueno, chicos, y hablando del buen uso de la información y de lo que se presenta en redes sociales, en estos momentos se está llevando a cabo el Congreso de IFLA, ¿eh?
están por terminar por ahí. He visto varias noticias, no sé si han visto por ahí ustedes o lo han seguido a través de Twitter y de Facebook. Y bueno, todo lo que se ha venido presentando de este congreso de IFLA. Por ahí han estado Gloria Pérez Salmerón, incluso Loida García Febo con el grupo de nuevos profesionales, y bastante interesante, incluso el grupo de propiedad, de temas de propiedad intelectual, e incluso tratando temas como este que estamos hablando ahora mismo, sobre higiene digital y sobre innovación, incluso, que son dos temas muy interesantes. Bien. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando esta edición de este podcast. Creo que pudiéramos tirar aquí o alargarnos mucho más, pero creo que con esto podemos tener un buen arranque. Incluso por ahí, Iván, pues Panita, invitarte nuevamente para que podamos seguir hablando de este tema en una próxima edición de Infotecarios Podcast. Claro que sí, y bueno, y también es mi intención hablar un poco más de esto a fondo dentro de Infotecarios, así que también esto es un poco un abrebocas a todo lo que se puede hablar alrededor de esta temática, que es algo que está siendo una temática, y ya para terminar, hace poco ha salido un artículo, bueno, gringo, en donde muestran efectivamente que en Silicon Valley las personas, digamos, la élite de Silicon Valley se está empezando a preocupar por estas cosas. No en vano, estas funcionalidades que mencionaba Saúl de bienestar digital de los sistemas operativos de los celulares, donde muestran cuánto tiempo estamos gastando dentro del celular, están diseñadas para eso, para que las personas sean más conscientes de cuánto tiempo están usando el celular y si realmente vale la pena gastar tanto tiempo en esto. Entonces, creo que sí es una temática de la cual se pueda hablar largo, pero también hacer mucho desde las bibliotecas y también en nuestras vidas personales, hacerlo saber a nuestras personas cercanas, porque tenemos es que velar por el bienestar propio, pero también por el bienestar de las personas cercanas y el bienestar de la sociedad en general en relación con las tecnologías. Totalmente de acuerdo. No sé si tienes alguna pregunta más, Antonio. No, pues realmente hacer conciencia es muy importante, esos temas en el que nos podemos pasar horas desmembrando todas las ramificaciones que pueda tener, y de verdad que la invitación es para todos a que tengan y llevemos a cabo esa higiene digital que las que nos mencionan, y hacer conciencia sobre todo a los que tenemos la dicha de ser padres o a los que trabajamos directamente con los jóvenes, que finalmente pues ellos no tienen un contexto como nosotros, que tuvimos la era escrita, el memorizar los números de teléfono. Ellos son nativos digitales y para ellos es su mundo y es un momento absolutamente lo que tienen. Entonces, acercarlos de una forma también que sea integral a lo que nosotros hacíamos, a la lectura, a los dictados, a la escritura, ya no aguantas un lápiz 20 minutos, ya te duelen las manos, pero nosotros hacíamos planos, hacíamos ejercicios y todo eso tratar de compartirles, y ellos ya decidirán, y estoy seguro por experiencias que tenemos aquí en la biblioteca, que muchos se quedan con eso y regresan y se prestan a los círculos de lectura y hacen ejercicios de memorización y hacen rompecabezas aquí con nosotros, juegan ajedrez. Entonces, pues realmente ponerles las opciones que podemos tener nosotros, y ellos, confiando en su buen juicio, lo llevarán a cabo. Totalmente. Bueno, pues con esto vamos cerrando esta edición de Infotecarios Podcast. Panita, Iván, un gusto haberte tenido por aquí en Infotecarios, y lo dicho, invitarte para una próxima sesión. Sí. Muchas gracias por esta participación y por compartirnos todo este conocimiento que tienes. Vale, no, muchas gracias a ustedes por el espacio. En este momento, efectivamente, como que no, por temas laborales no me permito involucrarme mucho más con el tema, pero este es un espacio que creo que resulta supremamente valioso para que colegas en Latinoamérica y en otras partes del mundo que nos vean
entiendan de esta problemática y se la hagan propia, porque sí creo que es algo que nos tenemos que hacer propios, propia esta temática, seamos bibliotecólogos o no, nos las hagamos propias como seres humanos. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te encuentran? Bueno, yo estoy con un solo ID en todas las redes sociales, menos Facebook. Si me encuentran en Instagram y en Twitter con @Valdés, es VALD_ES. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Creo que vamos cerrando. Un gusto compartir con ambos este espacio. Vale, como siempre, un placer, la verdad. Un gustazo, Iván, muy ilustrativa tu información. Gracias por estar aquí en este podcast. Vale, gracias a ustedes. Un gusto, amigos, y hasta la siguiente. Esto fue Vale. Infotecarios Podcast. Chau. Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.